Y ahora vamos a la amnistía. Amnistía para violadores, ¿ah? De derechos humanos, pero también violadores sexuales, por si acaso, porque dentro de las graves violaciones de derechos humanos tenemos militares violando mujeres campesinas. Sí, sí, los casos Manti Vilca. Violaciones sistemáticas, asesinatos sistemáticos. Hoy, 40 años de la masacre de la comarca, donde se masacraron hombres, mujeres y niños. Masacraron. Una patrulla militar los masacró, porque creían que podrían ser terroristas. ¿Y qué ha hecho el Estado peruano? Bueno, el Congreso de la República, acuérdense la historia, quiso aprobar una ley para declarar prescritos todos estos crímenes. Hemos firmado un tratado. Y el Poder Judicial le dijo así, mucho gusto, hemos firmado un tratado, los crímenes que representan graves violaciones a los derechos humanos no prescriben, pues. Cuando el Estado, a través de uniformados, viola sexualmente, ese no es un acto de guerra, ¿ok? Eso es una grave violación de los derechos fundamentales de las personas. Cuando las personas son torturadas, eso no es un acto de guerra. Cuando las personas son asesinadas, eso no es un acto de guerra. ¿Ok? Porque no hay ningún enfrentamiento. Una persona desaparecida, torturada y asesinada no es un acto de guerra, porque no hay enfrentamiento físico. ¿Ok? Espero que les quede claro más o menos rápido a todos. Hay tratados que cubren todos esos ángulos hoy en día. Tratados de los que el Perú es signatario, por supuesto. No solo la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay un conjunto de normas que cuidan la vida de las personas en el mundo. Muy bien. El Perú ha decidido apartarse de ese conjunto de normas. Dina Boluarte desobedece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y promulga una ley de amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los derechos humanos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Ayer Gino Costa puso en Twitter un texto que creo que les va a explicar claramente cuál es la consecuencia de esto respecto al derecho internacional. Si Dina Boluarte promulga la ley de amnistía a favor de violadores de derechos humanos aprobada por el Congreso, el Estado peruano incurre en un nuevo desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El cuarto en 3 años y medio de gobierno. El cuarto. Esto sería gravísimo, tanto así que lo más probable es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incorpore al Perú al capítulo 4B, donde hoy se encuentran Venezuela, Nicaragua y Cuba, países paria que incumplen sus compromisos internacionales con los derechos humanos, la justicia y la democracia. Boluarte, que dice que nos salvó de convertirnos en Venezuela, Nicaragua y Cuba, hace todo lo posible para que el pacto que nos gobierna se parezca cada día más a las 3 dictaduras de América Latina. Y esa es la verdad. Nos van a colocar en una categoría de país violador de derechos humanos. Desacato a la Corte. La Corte le dijo, no promulgue esa ley. ¿Por qué? Porque en ejecución de sentencia el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana supervisa la ejecución de esa sentencia. ¿Ok? Ayer, ¿quién estaba en Palacio de Gobierno? El general Rivera Lazo, el líder del Grupo Colina, condenado a 25 años. Líder del Grupo Colina, caso Barrios Altos, el caso que la Corte supervisa, estaba ahí, abrazado de Dina Boluarte. Con otros más que no vale la pena mencionar, salvo decir algo que creo que es importante, ¿no? Todos los uniformados en retiro, que son congresistas hoy, estaban ahí felices. Lo cual hace pensar en el voto por uniformados en retiro. Hasta ahora lo único que hemos conseguido es que se aprueben la remuneración y la pensión simultánea y la exoneración de la responsabilidad penal de sus colegas uniformados. Y para que nadie se confunda, no estamos hablando de la institución, no estamos hablando del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea o la Policía Nacional.
Estamos hablando de sujetos que, faltando a su honor y a sus deberes, utilizaron el poder que les dio el Estado para matar, para torturar, para violar. Y el Estado los castigó con firmeza y hasta donde pudo, porque muchísimos casos no han sido sentenciados. Esta norma beneficia, según la Coordinadora de Derechos Humanos, más o menos a 900 militares condenados y a muchos otros tantos que están en proceso de ser condenados. ¿Qué tiene que hacer el Poder Judicial? Responder a lo que la defensa de las víctimas va a hacer caso por caso. Decir que esta ley es inaplicable. Y es inaplicable porque viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos y viola varios tratados de los cuales Perú es parte, contra la desaparición, contra la tortura, contra la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Caso por caso. La pregunta es ¿por qué Dina Boluarte ha hecho esto? Se entiende que los partidos que están en el Congreso hagan esto. Yo lo tengo clarísimo. Como les he explicado, los 10 partidos que están en el Congreso tienen un vínculo directo con el favorecimiento del crimen. Ahí están las leyes por las que han votado. El favorecimiento del crimen y la impunidad para los delincuentes en los últimos 3 años es la norma en el Congreso. No iban a escapar, ¿no?, a estos deseos. Reitero, oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas y policiales que violaron su deber, que actuaron contra sus normas. Muy bien, no iban a escapar, ahí estaban. Pero ¿por qué Dina Boluarte se suma con ceremonia, con fiesta, con festejo, con alegría? ¿Por qué se suma? Porque ella le debe el poder hoy a las Fuerzas Armadas. ¿O por qué creen que está sentada ahí? ¿Solo por el respaldo del Congreso? Merino no duró una semana y es el único presidente que tiene 2 muertos y que no está en Barbadillo. ¿Por qué? Porque el Congreso lo protege. Este Congreso protege a violadores de derechos humanos. Esos crímenes no le preocupan. Y Dina Boluarte tiene un problema muy serio. Tiene 50 muertos y ella ordenó al ejército salir en Ayacucho y disparar a población civil. Y ella ordenó, a través de sus ministros, salir a la Policía Nacional a disparar a la población en Juliaca, en Mazocruz, en Arequipa, en Chao, en Chala y en Lima. Y esos 50 muertos están ahí esperando. No se van a morir nunca. Y Dina Boluarte tiene que ser juzgada por esos delitos. Lo que ella está trabajando hoy es la amnistía para ella. La amnistía que quiere que este Congreso le dé a todos sus crímenes antes de irse. Una amnistía en los mismos términos. Los que están condenados salen. Y los que no están condenados se acaban los procesos. Eso es lo que está trabajando Dina Boluarte. Para ella, para Merino y para todos los que vinieron después. Entonces tiene que firmar y tiene que celebrar, porque esa es su salida, pues. Agradecimiento a las Fuerzas Armadas que la sostienen en el poder. Las Fuerzas Armadas con Merino dijeron que no iban a disparar contra población civil. Con Boluarte sí lo hicieron. Y ese es el medio de pago. Nos sacan a todos. Tú con nosotros, pero todos juntos. Frente a todo el país. A Dina Boluarte no le preocupan las impunidades que está regalando. Por favor. Cuando estaba en Perú Libre alguna vez dijo libertad para los injustamente defensores de la patria que están procesados. Nunca. Escribió un libro sobre derechos humanos. ¿No se acuerdan? Nunca. Ella está canjeando su libertad.
Pero esto siempre acaba mal. Y a la historia me remito. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos hicieron lo mismo en 1995. Les duró 5 años. Les duró 5 años. No les duró más. Hicieron exactamente lo mismo. Una ley de amnistía. Todo el grupo Colina salió en libertad. Involucraron a los militares que le habían dado un golpe de Estado a Alberto Fujimori para decir que todos eran lo mismo cuando no eran lo mismo. Y el grupo Colina gozó de amplia libertad hasta que regresamos a la democracia. Hasta que regresamos a la democracia. No se olviden de esa frase. Vamos a regresar a la democracia. A todos los que están hoy en el poder, vamos a decirles eso con claridad. Vamos a regresar a la democracia. Y en ese momento estas cosas terminan muy mal. Muy mal. No creo que ni siquiera convenga a los que ya purgaron condena. Ni siquiera conviene a los que ya purgaron condena. Pero así están las cosas en el Perú. Y a los jueces que juzgan graves violaciones a derechos humanos y que tienen formación en derechos humanos y que conocen la Convención Interamericana, recordarles cuál es su deber. Y su deber es el mismo que han ejercido en el caso de la ley de prescripción. No aplicar la ley. No aplicar la ley. Así de simple. Si el Congreso y el Ejecutivo decidieron proteger a asesinos, a torturadores, a violadores sexuales, el Poder Judicial no tiene por qué hacerlo, porque tiene la salida del control difuso y el control de convencionalidad. Es decir, el control difuso te obliga a que prevalezca la norma constitucional sobre la legal. Y el control de convencionalidad te obliga a que prevalezca la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre leyes que la trajeren. Y todo juez lo sabe. Va a ser tedioso porque en caso por caso todos se van a presentar a ser exonerados, a ser excarcelados y caso por caso el Poder Judicial va a tener que resolver hasta que volvamos a la democracia.